Buenos días, hermanos. Que Dios los bendiga. La lectura de hoy está en Romanos 8, del 5 al 11. Romanos 8, del 5 al 11. Dice la palabra de Dios: porque los que viven conforme a la carne ponen en la mente las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vosotros, cuerpos mortales, por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Hermanos, esta es la palabra del Señor. Gracias a Dios. Oremos. Gracias, oh Señor, por tu Espíritu y por la verdad de tu palabra. Pedimos, oh Señor, que esta mañana, por tu gracia, seremos santificados, meditando en la verdad de tu palabra, en el poder de tu Espíritu, y que esta adoración sea por nuestra edificación y más que todo, por tu honor y gloria. En el nombre de Cristo oramos. Amén. ¿Pueden sentarse? Por favor, buscan en sus Biblias Romanos capítulo 8. Una de las cosas claves para entender de lo que distingue la fe cristiana es que este es más que una religión externa. No es algo que podemos simplemente añadir a nuestras vidas. Si creemos en Cristo, Él nos cambia del interior para vivir diferentemente. En su serie de sermones acerca de Romanos 8, el predicador de Inglaterra del siglo pasado, Martin Lloyd-Jones, él dio una ilustración así, que la diferencia entre la religión externa y el cristianismo es como un árbol de Navidad y un árbol de fruto vivo. El árbol de Navidad puede parecer externamente muy bonita, pero todas las decoraciones afuera son externas del árbol, y si lo investigan ya es cortado, no tiene vida en sí mismo, y eventualmente vas a ver con todos los needles que se caen al piso, es muerto. Por un tiempo parece vivo, pero todo es externo. Lo opuesto es por un cristiano. Somos como árboles fructíferos planteados por agua. Y allí con la savia en nosotros, con vida en nosotros, el árbol con esta savia en sí produce fruto. Savia, en esta ilustración, es el Espíritu Santo, quien cuando creemos en Cristo, cada creyente recibe no solamente el perdón de nuestro pecado, gracias a Dios que tenemos eso, pero tenemos más. Tenemos el Espíritu del Dios Trino, quien viene y vive en nosotros. Él cambia nuestra mente, Él cambia cómo pensamos, lo que deseamos, y nos da vida y paz con Dios. Nos da
una nueva dirección de nuestra vida, entendiendo que no somos nuestros. Hemos sido comprados con la sangre de Cristo para ser su propiedad. La marca es que somos suyos, es este Espíritu. Y este Espíritu es el depósito, la seguridad que tenemos vida hoy y que en el futuro Cristo va a resucitarnos por medio de su Espíritu para vivir con Él para siempre. Entonces, lo que Pablo está haciendo en su argumento de este punto es un contraste entre dos tipos de personas: los que son de la carne y los que son del Espíritu. Y su punto es que los que son en Cristo somos los del Espíritu. Tenemos el Espíritu de vida en nosotros. El Espíritu quien ha cambiado nuestra mente. Y la aplicación es que debemos vivir conforme a esta nueva vida que tenemos en el Espíritu. Y por los que todavía están en la carne, Él está diciendo claramente: no podemos agradar a Dios en la carne. No podemos vivir una vida de obediencia al Señor en nuestra propia fuerza. Arrepiéntate, cree en Cristo y en el poder del Espíritu. Puedes tener vida, puedes mover diciendo un árbol de Navidad que parece bueno por lo externo, pero interiormente no tiene vida. Al poder transformador de tener el Espíritu de Dios en tu vida. En el contexto, recuerda que comenzando en Romanos 5, Pablo estaba haciendo un contraste. Toda la humanidad está bajo uno de dos representantes. Somos nacidos bajo Adán. Y en Adán somos en la carne. La carne, recuerda, no habla de nuestro cuerpo físico, habla de la naturaleza pecaminosa que rechaza las cosas del Señor, que contamina cada buena obra que tratamos de hacer. En capítulo 7 no podemos agradar a Dios, porque todo es afectado, infectado con este pecado, este rechazo de Dios. Y él termina capítulo 7 diciendo: miserable de mí, ¿quién puede liberarme de este cuerpo de muerte, de esta naturaleza pecaminosa que no puede obedecer a Dios? Y él termina diciendo: gracias a Dios por el Señor Jesucristo. Es solamente en Cristo que podemos tener perdón y que podemos recibir nuevo poder. El poder del Espíritu. En Romanos 8, versículo 1, como es increíble, si es la primera vez que estamos leyendo esta carta, creo que caeremos de nuestra silla, moviendo de, tan miserable de mí, y versículo 1, ¡pum!, como luz en las tinieblas: no hay condenación por los que están en Cristo Jesús. Qué excelente, maravillosas noticias. Que los que han creído en Cristo, no hay la condenación del Dios santo y justo. Aunque somos miserables pecadores, ¿cómo puede ser? Él explicó en versículo 3 que lo que no pudimos hacer, lo que la ley no pudo hacer, por la debilidad de nuestra carne, Dios ha hecho, enviando su Hijo Jesús en forma corporal, siendo Dios, viniendo como hombre, para morir en la cruz por nuestro pecado, para ser nuestro sacrificio, y en su muerte para tomar el castigo, la condenación que merecíamos. Y porque Cristo fue condenado, todos que han creído en Cristo podemos tener confianza hoy. No somos condenados de Dios, somos perdonados. Y en el día en que estamos delante del trono de Dios, dando cuenta por nuestras vidas, no habrá condenación, porque somos en Cristo, perdonados de nuestro pecado. Y Él no solamente nos libra de la paga de nuestro pecado, pero también Él nos da nuevo poder para obedecer a Dios. Él nos convierte de siendo árboles muertos, haciendo árboles vivos. Él pone su vida en nosotros, y esta vida
es el Espíritu Santo. En capítulo 8, versículo 4, él dice, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esta es la introducción de lo que vamos a ver hoy. Este contraste entre andando conforme a la carne, esta naturaleza pecaminosa, y andando por el Espíritu. Quiero ser muy claro con eso. En toda esta sección no hay imperativo, no hay mandamiento directo que él está dando. Vamos a llegar a eso en adelante, en particular en capítulo 12, muchos mandamientos explicando cómo debemos vivir en la luz, siendo en el Espíritu. Pero por ahora él está poniendo como fundación una clara descripción de quiénes somos en Cristo. ¿Entiende la importancia de eso? A veces no sentimos como tenemos el Espíritu. A veces sentimos como el dueño de nuestra vida es nuestra carne. Pero lo que Pablo está haciendo muy claro es, si somos en Cristo, si pertenecemos a Cristo, tenemos el Espíritu. Y el Espíritu es el nuevo amo, el nuevo dueño de esta habitación de nuestro cuerpo. No creemos la mentira de Satanás que todavía Él es el dueño. O que Él tiene la autoridad sobre nuestra vida. No creemos la mentira de nuestros sentimientos. Tenemos que basarnos en la verdad de la palabra, que pertenecemos al Espíritu de Cristo. Él tiene control de nuestra vida. Claro, hay tentación para regresar a los pecados de la carne. Vamos a ver en versículo 13, en la semana que viene, que tenemos que mortificar estas obras de la carne. Pero somos nuevas criaturas en Cristo. Tal vez leemos lo que vamos a leer y sentimos, wow, no estoy allí. Mi mente no siempre está en las cosas del Espíritu. Pablo reconoce eso, pero por ahora él está diciendo, en nuestra posición en Cristo, esta es la realidad. En los ojos de Dios, esta es la realidad de quienes somos. Y tenemos que vivir conforme a la realidad de quienes somos en Cristo, en el Espíritu Santo, y no dominado por la carne. Con eso él va a describirlo en dos maneras. Primeramente, versículos 5 a 8, la mente del Espíritu. Principalmente lo que el Espíritu hace es renueva nuestra mente para pensar conforme a la mente de Dios. En versículos 9 a 11 vamos a ver que ese resulta en nueva vida. En vida que es más que simplemente existencia. Que tiene un conocimiento profundo de Dios ahora. Y la promesa que en el futuro seremos resucitados físicamente para vivir con Cristo para siempre. En contraste, Él va a demostrar que la mente puesto en la carne resulta en muerte y hostilidad en contra de Dios. Y finalmente es una indicación que este alma no pertenece al Señor. Las buenas noticias son que por fe en Cristo podemos mover siendo en la carne, siendo controlado por el Espíritu. Ok, todo eso por amplia introducción. Entramos otra vez en el texto. Versículo 4 dice, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La Biblia describe nuestra vida como un caminar. Estamos en una peregrinación, estamos siempre moviendo en una dirección u otra. Somos hechos para andar con Dios, de disfrutar una relación íntima caminando junto con nuestro Creador. Pero por causa del pecado de Adán, naturalmente andamos en la carne y no en el Espíritu. Andar entonces significa todos los aspectos de nuestra vida. Cómo andamos es reflejado en nuestro trabajo, en lo que miramos y en lo que escuchamos, cómo hablamos, cómo nos vestimos, refleja todo nuestro ser en nuestro caminar.
los que son en la carne andan conforme a la carne. Toda su manera de vivir es reflejando un corazón en rebelión de Dios, en una forma u otra. Pero los que están en el Espíritu, tenemos una nueva vida y todo es cambiado. Otra vez, no podemos simplemente añadir el cristianismo a nuestra vida. Cristo es nuestra vida. El Espíritu Santo cambia todo. Cambia nuestros sueños y deseos, cambia cómo hablamos, cambia quiénes son nuestros mejores amigos, cambia cómo pensamos. Todo es radicalmente transformado cuando somos en el Espíritu de Cristo. Y especialmente, vamos a ver en versículos 5 a 8, es la mente a donde nuestro nuevo amo, el Espíritu, toma control para que vivimos diferentemente. Versículo 5. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Principalmente, la obra del Espíritu es renovando nuestra mente. Y cuando Pablo usa la palabra froneo, la palabra mente, incluye cómo pensamos. Pero es más que eso. Habla de nuestra voluntad. Habla de nuestras afecciones. Es cómo procesamos la vida. Y cómo este motor de cómo vamos a pensar y lo que vamos a desear. Y hay una gran diferencia, él está diciendo, entre los que son en Cristo, que la mente es controlado por el Espíritu, la voluntad es controlada por el Espíritu, o los que andan con una mente en las cosas de la carne. Pasa conmigo a Gálatas 5. Allí vemos una evidencia de un mente controlado por la carne en contraste con las obras o los frutos del Espíritu en la vida. En Gálatas capítulo 5, comenzando en versículo 19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, los cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Ve la diferencia? La mente puesta en las cosas de la carne es enfocado en pecado, en rechazo de Dios. Y todo lo que es la evidencia de un mundo depravado, caído. Pero la mente puesta en las cosas del Espíritu refleja la gloria de Dios, los atributos de Dios. Amor, gozo, paz, paciencia. La mente puesta en las cosas del Espíritu Dios es todo para el creyente. Meditando en Él, pensando en Él, queriendo ser como Él, queriendo ver su voluntad hecho en la tierra como está en los cielos. Unas clarificaciones acerca de eso. Uno entonces es que teniendo la mente del Espíritu en contraste con la mente de la carne, no es una nueva revelación. Teniendo la mente del Espíritu no es el Espíritu me dijo que necesito ese trabajo, debo casarme con esa persona. No está hablando de un nuevo impulso con nueva revelación para mi vida. No, el Espíritu Santo, la mente del Espíritu
Recuerda, es el mismo Espíritu quien inspiró la palabra de Dios. Y lo que el Espíritu Santo hace en la vida de un cristiano es primeramente darnos el deseo para conocer lo que Dios ha dicho, lo que el Espíritu ha inspirado en la palabra. Y cuando leemos la palabra, el Espíritu está en nosotros diciendo sí y amén. Haga eso, crea eso. Él toma la simiente de la palabra y lo pone profundamente en nuestro corazón. La causa de tener raíces profundas para producir el fruto del amor y gozo y paz en nuestras vidas. El Espíritu Santo, teniendo la mente del Espíritu, es teniendo la palabra de Dios escrito en nuestros corazones y por el Espíritu el impulso para querer obedecerlo. Algo que la carne, vamos a ver, no puede hacer. Entonces, si queremos andar conforme al Espíritu, si queremos tener nuestras mentes renovados, como Romanos 12:2 dice, tenemos que llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Si tenemos el Espíritu Santo, pero todo lo que estamos poniendo en nuestra mente es lo que vemos en la tele, lo que vemos en las redes sociales, lo que escuchamos en música mundial, los que escuchamos de amigos del mundo, el Espíritu en el creyente está ahí diciendo no, 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 pero no está diciendo sí y amén. Lo que necesitamos es llenar nuestra mente con la palabra de Dios, meditar en la palabra. Y el Espíritu estará allí diciendo, sí, esta es la verdad. Mira, tan glorioso es Cristo en este pasaje. Y en eso, mira, este área de pecado en tu vida. El Espíritu trae convicción como un luz puesto en Cristo y poniendo luz en áreas de pecado en nuestra vida. Y poco a poco Él está renovando nuestra voluntad, renovando cómo pensamos. Una buena indicación de nuestra madurez en la vida cristiana es cuando no tenemos que pensar de nada, ¿en qué pensamos? ¿Has hecho este prueba para sí mismo? La próxima vez que estás manejando, tal vez no debo decir que no tienes que pensar de nada cuando estás manejando. Si vives en Dallas, Texas, normalmente parece que nadie está usando su cerebro, pero esta es otra historia. Pero cuando tenemos oportunidad, claro, hay tiempos en que tenemos que enfocarnos en la cosa enfrente de nosotros, pero hay otros tiempos cuando podemos pensar. ¿En qué pensamos? ¿Quién ganó anoche en este partido de fútbol? ¿O qué voy a comer por el almuerzo? ¿O viste a esta persona con esta ropa? ¡Wow! Yo quiero comprar algo así. ¿Qué es? Cuando no tenemos que pensar de nada más. ¿A dónde fluyen nuestros pensamientos, nuestros deseos? ¿Qué es la razón por qué cada mañana levantamos de la cama y esta es la cosa que estamos con expectación de hacer? ¿Es Cristo? ¿Es conocer a Cristo mejor? ¿Es pensar de su amor y gozo y paz y paciencia y por su gracia reflejarlo en nuestra vida? Tengo que ser honesto. 100% de mis pensamientos no son así. Hay muchos que son en otras cosas. También por la gracia de Dios puedo decir que veo en mi vida poco a poco que más y más mi mente, las cosas que antes encontré atractivo, pero no son tan importantes. Y las cosas que me da más gozo, más energía, más deseo, es poder invertir más de mi energía, mis pensamientos en Cristo. Y esta es la obra del Espíritu Santo. Y si no puedes decir en ninguna forma, esta es la realidad en tu vida, el primer paso es arrepentir del pecado y pedir perdón. Y pedir que el Espíritu Santo
nos llena para cambiar como pensamos. Y vamos a ver, una batalla de mortificando el pecado. Pero también como cristianos debemos recordar, tenemos el Espíritu, quien está siempre clamando, quien está siempre deseando cambiar y renovar nuestra mente más y más. Y debemos con fe decir, ok, voy a hacer mi parte, llenando mi mente con la palabra. Creo que uno de los herramientas, las armas más poderosas que nuestro enemigo usa es la distracción. Y en ese mundo con tanto formas de media, de las redes sociales, de la música, es casi imposible. Es imposible sin fuerza para tomar tiempo, para estar quieto y recordar Dios es Dios. Pasar tiempo solo con Él en meditación y ser callado en oración y meditación en su palabra. Pero si queremos vida real, eso es lo que tenemos que hacer como cristianos, es disciplinar nuestros pensamientos para estar solo con nuestro Dios y meditar en Él. En versículo 6, Él dice, un fruto de este mente lleno del Espíritu es vida. Versículo 6, Romanos 8, 6. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Muerte es separación de Dios. Vida es tener intimidad con Dios. Y el que es controlado por la carne, físicamente es muerto. Y espiritualmente es muerto, es separado de Dios. Pero la mente controlada por el Espíritu es vida. Como Jesús dice en Juan 17, 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y Jesucristo, a quien has enviado. El Espíritu nos da un conocimiento más profundo de Dios. Es savia en el árbol que está dándonos la vida real de Dios morando en nosotros. Tenemos la mente, tenemos la vida del Espíritu. En versículo 7, hay una palabra ahí al fin del versículo 6 que nos prepara por versículo 7 y 8. El contraste, el Espíritu es vida, el Espíritu es paz en el creyente. Hemos visto en Romanos 5:1, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Antes no teníamos paz con Dios. Había hostilidad. Éramos enemigos de Dios, rechazando a Dios. Pero Dios envió a Jesús para morir por nosotros, tomar nuestra condenación, y ahora por los que creen en Cristo somos perdonados, tenemos paz con Dios, no estamos en guerra. Y siendo conquistado por Cristo, Cristo el ganador nos da su Espíritu también para traer paz a nuestras almas, para dar tranquilidad interna a nosotros. En Romanos 15:13 Él dice, el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundes en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Has experimentado eso? Recuerda, muy pronto después de creyendo en Cristo, tenía mucha ansiedad y de verdad temor de morir, temor que personas iban a encontrar la doble vida que estaba viviendo. Y recuerdo cuando el Espíritu aplicó a mi corazón, no hay condenación, el paz. Wow. Tengo paz con mi Creador, tengo paz en mi alma. Yo puedo vivir no siempre en nervios de quién va a encontrar, quién soy en realidad. Puedo vivir abiertamente delante de mi Dios y delante de otros
porque tengo paz con Dios. Y es el Espíritu de Dios quien trae este paz a nuestra alma, en cualquier circunstancia, porque tenemos paz con nuestro Creador. Tristemente, el mundo no tiene esa paz. Están en conflicto, en guerra con Dios. Y Él lo describe en 3 maneras, en versículos 7 y 8. Que primeramente hay hostilidad. Segundo, hay incapacidad de obedecer. Y finalmente, por causa de eso, es imposible para agradar a Dios. Versículo 7. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. No se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Ve la rebelión de la carne. La carne levanta la mano en contra, el puño en contra de Dios, diciendo no. Tú digas, va en esta dirección, me va en la otra dirección. Tal vez personas que no creen la Biblia piensan, no soy enemigo de Dios. ¿Qué hice para ofender a Dios? No, simplemente no creo en Él. Pero no soy su enemigo, no hay hostilidad. No entienden, como Cristo dijo, ¿eres por mí o en contra de mí? No hay neutral. Hay luz o hay tinieblas. Hay hijos de Dios o enemigos de Dios. Esclavos de Cristo o esclavos del pecado. Todo el mundo, aparte de Cristo y aparte de su Espíritu, son enemigos de Dios. Si estás aquí y sientes que estás en una posición neutral, piensa, ¿qué fue la última vez que este Dios, quien te creyó, quien te dio respira, que diste gracias a este Dios por la vida que tienes? Imaginas, no sé cuántos años tienes, que has vivido. Cada segundo de tu vida ha venido como un don, un regalo de tu Creador. ¿Has vivido para Él o para ti mismo? Este es un enemigo, una persona quien simplemente acepta gracia y no da gracias. Tú tienes un Creador que tiene un buen plan para tu vida y este plan es para obedecer a Él. Y como cristianos entendemos, este es el mejor plan. Pero naturalmente, ¿qué es tu reacción a eso? No quiero obedecer. Versículo 7 dice, es imposible para ti obedecer. O tú puedes tratar por un día, por unos días, trata por una semana de no tener un mal pensamiento, de no decir una mala palabra, de siempre estar lleno de gratitud a Dios. Tú vas a encontrar, no puedes. Nadie puede. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Este es el efecto de la depravación total. Que todo nuestro cuerpo y ser es afectado por el pecado. Y por esa razón, versículo 8, es imposible para agradar a Dios. Versículo 8, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Hermanos y amigos, este es trágico. Porque es por esa razón, porque existimos. Existimos para agradar a nuestro Creador. Escucha esas maravillosas palabras. Apocalipsis 4:11. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueran creadas. No existimos para nosotros mismos. Existimos para la gloria de nuestro Creador. Existimos para agradar a nuestro Dios. Y cuando vivimos conforme a esta realidad, este propósito de Dios para nuestra vida, hay vida y paz y gozo. Pero cuando estamos en rebelión en contra de Dios, no hay paz, no hay vida, no hay gozo. ¿Cómo podemos tener una vida agradable al Señor? Solamente primero por el sacrificio de Cristo hecho en nuestro lugar y confiando en Él como nuestro sacrificio. Y segundo, viviendo conforme al Espíritu en nosotros.
Otra vez, Romanos 12:2 dice, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verificáis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable o agradable y perfecto. El Espíritu Santo aplica la palabra a nuestras vidas y esto es increíble. Podemos vivir una vida agradable a Dios. Claro, la única razón por qué es agradable es porque primeramente Cristo murió en la cruz para quitar todo nuestro pecado y para que toda su justicia, su vida agradable. Recuerda en su bautismo como el Padre declaró, este es mi Hijo con quien me complace. Es Cristo quien es el Hijo perfecto, no nosotros. Pero siendo nosotros contados como hijos perfectos en Cristo, también tenemos el Espíritu Santo para vivir vidas agradables a Dios. Lo comparo como cuando mis hijos me dan un dibujo y yo sé que no es un Monet, no es Picasso, pero para mí como un padre, sabiendo que vino con todas sus imperfecciones de un corazón de amor por mí, nos ponemos en la refri y tenemos que tener reglas acerca de eso, porque si no podemos abrirlo, si por todo lo que dibujan tenemos que tener una rotación de esos dibujos, pero para nosotros como padres son agradables aunque son imperfectos, porque venimos de nuestros hijos, podemos tener vidas vivido por la sonrisa de nuestro Padre. Pero por los que no tienen el Espíritu, Dios es enojado con ellos diariamente. Puede cambiar de un juez justo quien va a castigar a un Padre amoroso quien perdona y les acepta con gozo por fe en Cristo. Hoy es el día de hacerlo si no has hecho eso. Hoy es el día de arrepentir del pecado, entender que no tienes paz y no puedes vivir una vida agradable al Señor porque tú eres un enemigo. Y por su gracia, recibir el Espíritu Santo quien te da una nueva mente, nuevos deseos, una nueva dirección a tu vida. Por los que son en Cristo, tenemos que hacer nuestra parte, llenando nuestras mentes no con toda la distracción del mundo, poniendo nuestras mentes en las cosas de arriba, llenando y renovando nuestras mentes con la palabra de Dios diariamente, para andar conforme a este mente nuevo que tenemos con el Espíritu. La segunda porción es el resultado de eso. La vida que tenemos si tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros. Versículo 9. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Una cosa para notar antes de veando las bendiciones que disfrutamos en el Espíritu, es que este Espíritu, esta descripción del Espíritu es una descripción trinitaria. Es decir, hay un solo Dios en tres personas: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. En versículo 9, él describe el Espíritu, o el Espíritu Santo, la tercera persona. Luego en versículo 9, él lo describe como el Espíritu de Cristo. Versículo 10, si Cristo está en vosotros. Y en versículo 11, él dice, si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús, es decir, el Espíritu de Dios Padre. Entonces hay algo misterioso aquí, que el Espíritu de Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, cuando creemos en Cristo, viene para morar en nosotros. Y en este tenemos una intimidad, no simplemente con la tercera persona de la Trinidad, pero con Cristo mismo, quien viene a morar en nosotros. Y tiene tres resultados, vamos a ver. En versículo 9, que tenemos, que pertenecemos a Cristo y no al pecado. Somos la propiedad de Cristo, esa es la marca. Que no somos
muertos ahora, tenemos vida ahora espiritualmente, y al fin que vamos a ser resucitados para vida física con Cristo. Versículo 9. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Tal vez hasta este punto hemos dudado. No sé si mi mente está llena del Espíritu. Tengo malos pensamientos, tengo otras afecciones. Pero Él está diciendo, si tú estás en Cristo, tú tienes el Espíritu de Dios. Él va a decir en versículo 14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Él está recordándonos de esta promesa. No andamos conforme a nuestros sentimientos. No, si estamos en el lado del Espíritu, somos poseados por el Espíritu. El Espíritu es el nuevo dueño de esta habitación. Él dice, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Cuando creemos en Cristo, Él perdona nuestro pecado y Él nos compró. Somos su propiedad, somos su hogar. Y los otros que vivían tenían dominio de esta propiedad, eran, ¿qué es la palabra? Expulsados, tenían que irse, no pagaron la renta y ya. Y en vez de eso, Dios ha puesto su Espíritu Santo para habitar en nosotros como su templo. Y este es la marca, el Espíritu es la marca que pertenecemos a Cristo. En mi casa hay una batalla para la pasta de dientes. Estaba pensando esta mañana, necesitamos comprar como 100 de esos para que tenemos en abundancia, para que no es un conflicto en la casa. Pero Piper tiene su estrategia. Ella ha tomado su pasta de dientes y ha escrito sobre eso. Este es de Piper, no lo toques. Para que sea muy claro, este es suyo, tiene su marca, tiene su nombre puesto ahí, este es su pasta de dientes. Cuando creemos en Cristo, Él pone su sello, su marca para identificar, este es mío, este es el Espíritu Santo. Cristo ha dicho, pertenecemos a Él. Necesitamos recordarnos de eso cuando Satanás está tocando la puerta diciendo, vivo allí, y decimos, no. Cuando el pecado nos tienta, decimos, no te debo nada. Yo soy comprado con Cristo. También es algo que tenemos que recordar a nosotros mismos. Cuando la carne quiere desobedecer a Dios, como 1 Corintios capítulo 6 y versículo 18 en adelante dice, oíd de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No cree la mentira de Satanás que tú eres un agente independiente, que tú puedes hacer lo que quieras. No, hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Cuando consideramos la cruz, consideramos el sacrificio que Él hizo, el gran precio que Él pagó para comprar nuestros cuerpos y nuestras almas. Y todo debemos usar para su gloria. Y la marca que dice pertenece a Piper, no, dice pertenece a Cristo, es el Espíritu Santo en nosotros, quien está clamando cuando estamos siendo tentados. No vas en esta dirección, sigue a tu nuevo Señor. Esta es la marca. Tenemos un nuevo Señor, quien nos ama, quien nos ha comprado. Y
por los que no tienen el Espíritu, por los que no creen en Cristo. Son la propiedad, no de Cristo, más del pecado. La segunda bendición que él nota es la vida espiritual que disfrutamos hoy en día. Versículo 10, él dice: si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Recuerda que Dios hizo a Adán un ser, en un sentido, con dos partes. Él hizo a Adán del polvo físicamente y sopló el espíritu, un alma, vida puesto en Adán. Y él advirtió a Adán: el día en que lo comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, el día en que lo comes, morirás. ¿Qué pasó cuando Adán pecó? Se murió. No murió inmediatamente físicamente en su totalidad. No regresó del polvo al polvo. Comenzó este proceso. Antes de eso no había enfermedad. No había... ayer estaba levantando algo y siendo recordado que mi cuerpo va más y más débil, más y más viejo, en proceso que si Jesús no regresa antes, estamos en cuerpos muertos. Pero interiormente tenemos vida. Lo que Adán perdió en el momento de su pecado fue la relación íntima con su Dios. Él perdió el gozo de intimidad, de comunión con Dios. Pero cuando creemos en Cristo, uno de los grandes beneficios es tenemos restaurado esta vida como pámpanos en la vid. Ahí estamos conectados con Cristo. Nota lo que dice versículo 10: si Cristo está en vosotros, el Espíritu en nosotros es el Espíritu de Cristo mismo. Cristo está en nosotros produciendo vida, conocimiento de Dios, intimidad con Dios, el gozo, el amor. Es Cristo mismo produciendo su vida en nosotros. Y vivimos en tiempos en que exteriormente podemos sentir los efectos del pecado como cualquier persona. No es como cuando creemos en Cristo, ¡pum! Tenemos perfecta salud, tenemos los cuerpos glorificados y brillamos como el sol. No, continuamos exactamente lo mismo. Físicamente, pero interiormente. Hay un nuevo poder, hay una nueva vida, la vida de Cristo mismo morando en nosotros. En 2 Corintios 4:16 describe así: por tanto no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Esta nueva vida, Gálatas 2:20 describe como Cristo mismo otra vez. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, se entregó a sí mismo por mí. Hay algo misterioso aquí, pero si podemos decirlo, es el secreto de la vida cristiana. Es Cristo. No es un secreto. Es Cristo quien murió y resucitó por nosotros, y es Cristo quien viene para vivir en nosotros. He usado esa ilustración demasiado tiempo, necesito otro jugador de fútbol. Pero si tuvimos el espíritu de Messi, seríamos mejor que otros. No necesariamente el mejor, pero ya, no es malo. El espíritu de la persona da la vida de la persona. Si tenemos el Espíritu de Cristo, el mismo Espíritu, quien estaba en Jesús, quien es en Cristo Jesús. No hay 2 o 3 o millones de Espíritus Santos. Hay un Espíritu Santo. El mismo Espíritu quien es en Cristo es el mismo Espíritu quien viene para morar en nosotros, para producir la vida
de Cristo, para pensar como Cristo, para hablar como Cristo, para vivir como Cristo. Este es increíble. La vida cristiana, al fin de cuentas, es morir al antiguo yo y que es Cristo mismo quien vive en nosotros. Otra vez, si estás tratando de vivir la vida cristiana simplemente por lo externo, es como un árbol de Navidad con toda la decoración, pero sin la vida interior. Pero los que han creído en Cristo, con el Espíritu de Cristo en nosotros, Él está en nosotros cambiando nuestra vida, produciendo ese fruto y dándonos el gozo que es para vivir en intimidad con nuestro Señor. Y hay más. No solamente tenemos esta vida espiritual, pero Dios cumple todos sus propósitos. No es como yo ayer comencé como 10 proyectos en la casa y creo que en vez de terminando 10, encontré 20 más o causé 20 más. No sé, fue uno de esos días que al fin de cuentas Lara me dijo, mejor vete a la cama. Es como Eclesiastés, más vanidad, más futilidad, todo lo que hice ya, peor, ok, ya. Dios no es así. Lo que Él comienza de hacer, Él termina. ¿Cómo creó Dios el mundo? Él creó a Adán, físico y espiritual. Dios no dice, ok, el cuerpo queda en la tumba. No, versículo 11. Si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, Él mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Este es maravilloso. Este es nuestra esperanza de gloria, Cristo en nosotros. Cuando Jesús murió por nuestros pecados y se fue a la tumba, el tercer día, el Espíritu de Dios resucitó a Jesús de la tumba. Y piensa en esta verdad. Este mismo Espíritu que dio vida al cuerpo de Cristo mora en nosotros. ¿Pensamos que Dios va a tirar este cuerpo en la tumba para quedar por toda la eternidad? No. Él ha puesto su Espíritu en nosotros ¿para qué? Un día, en el día en que Jesús venga por segunda vez, seremos resucitados físicamente por este Espíritu para vivir con Cristo para siempre. El Espíritu no es solamente la marca que pertenecemos a Cristo ahora, es la marca que pertenecemos a Cristo para siempre. Cuerpo y alma pertenecemos a Él. Y seremos, si moremos antes de la venida de Cristo, nuestro alma irá al cielo para estar con Cristo. Pero este es maravilloso, pero este no es el fin de la historia. Nuestro cuerpo muerto regresará al polvo por un tiempo. Pero en el día de la resurrección, cuando Jesús regresa, seremos resucitados por el Espíritu Santo y nuestros cuerpos serán cambiados para ser como el cuerpo de Cristo. Nuestras almas, nuestros cuerpos serán unificados perfectamente para vivir con Cristo, reinar con Cristo para siempre, sin la carne, sin todo el pecado que antes contaminó nuestras vidas, nuestras mentes. En perfección reinaremos, viviremos con Cristo. Qué maravillosa esperanza. Por eso no hay condenación por lo que están en Cristo Jesús. Oh sí, hemos sido ahora perdonados de nuestro pecado, pero Dios no termina la historia allí. Dice, yo voy a terminar mi obra en ti. Yo voy a ahora mismo poner mi espíritu en ti y poco a poco causarte de vivir una vida más como la vida de Cristo. Y cuando tú finalmente físicamente mueras, en el futuro voy a resucitarte. Yo voy a darte un cuerpo perfecto junto con mi espíritu en ti y tú vas a vivir por toda la eternidad como Cristo.
Y por eso, ¿qué más podemos decir? Gracias a Dios por esta maravillosa esperanza que tenemos. ¿Y por qué queremos regresar a la vida anterior? ¿Por qué queremos vivir con mentes conforme a la carne? Tenemos el Espíritu, tenemos la vida del futuro, la vida del cielo viviendo en nosotros. Oh, debemos como cristianos llenarnos con la palabra y en el poder del Espíritu andar, pensar, vivir conforme a la realidad de quienes somos en Cristo y quienes seremos en la resurrección con Cristo. Pero si todavía no has creído en Cristo, esta resurrección va a incluirte también, pero será muy diferente. Una resurrección no a vida, una resurrección a muerte y juicio. Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de eso, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno, es decir, los que por el Espíritu Santo ha demostrado fruto de siendo nuevas criaturas, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Este no es el fin. Este mundo como es ahora no es el fin. No puedes pensar, no necesito Dios y si muero, muero. No, hay una eternidad de considerar. Una eternidad de gloria con Dios, o lo que la Biblia describe como un lago de fuego. Un sufrimiento sin fin. Considera tu eternidad. Considera estos dos caminos. Estás caminando en el Espíritu por fe en Cristo, o caminando en la carne en la muerte. Este es Pablo, este es Dios clamando a ti. Confía en su Hijo, confía en Cristo, arrepiéntete de su pecado, recibirás perdón, recibirás el Espíritu, y en el Espíritu recibirás vida. Oramos. Gracias, oh Señor, por la obra de Cristo en la cruz, para salvarnos de la paga de nuestro pecado. Y gracias, Señor, que Él ha comprado por nosotros el Espíritu Santo para morar en nosotros y para darnos vida. Te pido, Señor, por los que no han creído en Cristo, que por tu gracia arrepiéntanse de su pecado, confían en su Hijo y reciben perdón de su pecado y la promesa que no hay condenación por los que están en Cristo Jesús. Y por nosotros, oh Señor, que por tu gracia hemos recibido tu Espíritu, el Espíritu de Cristo para morar en nosotros. Pedimos, oh Señor, que seríamos una iglesia, seríamos familia, seríamos personas que demuestran el poder del Espíritu en nuestras vidas. El poder de vidas que dicen no al pecado y producen fruto de amor, gozo, paz, paciencia. Oh Señor, por tu gracia, danos más sed por tu palabra, para que nuestras mentes diariamente sean renovados, para que diariamente, aunque nuestro cuerpo físico está muriendo, que nuestros seres interiores sean renovados día en día para ser más como Cristo. Y oh Señor, ayúdanos de vivir con toda confianza que un día seremos resucitados para estar con Cristo. No temer a la muerte, pero vivir vidas llenas del Espíritu, vidas que reflejan la esperanza que tenemos en Cristo, la vida y paz que tenemos en Él y en su Espíritu. Pedimos eso, Señor, por su honor y gloria. Amén.